muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad, un poquito tarde, pero en la otra sección culminamos la... Muchas gracias, les agradezco. Eh, Vamos a dar la actividad. Estamos por terminar este punto del programa que se denomina formas de reproducir la escritura matriz. Les había hecho la observación que no se limita solo a la escritura matriz, sino también se refiere a todos los instrumentos que autorizamos en el registro notarial, es decir, en el protocolo. Sabemos nosotros que son 4 instrumentos públicos los que autorizamos en el registro notarial y como consecuencia de ello, todos los que obran, todos los que autorizamos en el registro notarial, los podemos autorizar, reproducir de esta manera. Estudiantes, muy buenas tardes. Les pido disculpas por la falla técnica que hubo. Ha de ser porque hubo problemas de conexión en el internet, entonces les pido su comprensión. Vamos a tratar de retomar el tema para concluir este tema que estábamos estudiando relacionado con las formas de reproducir la escritura matriz. Les decía que el tema en el programa así se denomina, formas de reproducir la escritura matriz. Sin embargo, les había hecho la observación que no solo se refiere a la escritura pública o a la escritura matriz, se refiere también a los instrumentos que hemos autorizado en el registro notarial, es decir, las protocolaciones, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces vemos ahí que tengo problemas con la cámara, así es que lamento mucho, no vamos a utilizar cámara en esta oportunidad porque no puedo activarla. Entonces les pido su comprensión. Bien. He tenido problemas porque estoy desde la ciudad de Quetzaltenango, aquí les estoy transmitiendo la clase del día de hoy, entonces me ha costado adaptarme aquí al internet. Bueno, les decía que el tema que estábamos estudiando es la forma de reproducir la escritura matriz. Habíamos visto el testimonio, habíamos visto la definición, en qué consiste el testimonio, con base al artículo 66 del Código de Notariado. Es una copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma y de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Vimos también que el testimonio se clasifica en 2 grupos. El grupo llamado testimonios regulares y testimonios irregulares. Más adelante vamos a ver la presentación, cómo está esa clasificación. Habíamos visto las características de cada uno de estas formas de reproducir la escritura matriz. Tenemos que el testimonio para la parte interesada, lo que comúnmente le llaman primer testimonio. El único artículo que regulaba el término primer testimonio era el artículo 39 del Código de Notariado, pero dicho artículo quedó derogado. Como consecuencia de ello, nosotros solo vamos a utilizar el término testimonio. El testimonio para la parte interesada tiene sus características. Recuerdo que lo habíamos visto ya en alguna oportunidad, únicamente para retomar el tema. En este caso no hay plazo para extender el testimonio. Es decir, hay 2 excepciones. Una de las excepciones está regulada en el Código de Comercio, en el artículo 16, donde se determina que la constitución, la modificación, la fusión, la transformación y la liquidación debe de inscribirse en el registro mercantil dentro del mes siguiente a su autorización. Ahí estamos ya activando la cámara. Como consecuencia de ello, tenemos un plazo para extender el testimonio. Se interpreta que debemos de extenderlo dentro de ese plazo para poderlo inscribir en el registro mercantil general de la República. La otra excepción en cuanto a plazo es cuando el acto o contrato está afecto al impuesto al valor agregado.
Cuando el acto o contrato está afecto al impuesto al valor agregado, ese impuesto debe pagarse dentro de los 15 días siguientes de haber autorizado el instrumento público. Eso quiere decir que hay que extender el testimonio, si no, conforme el artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado, se va a constituir en un testimonio extemporáneo, en un pago extemporáneo también del impuesto al valor agregado. Eso trae consecuencias. Ustedes saben que si el impuesto no se paga dentro del plazo que determina la ley, hay una sanción pecuniaria, una multa y los intereses correspondientes. La otra excepción es, ya vimos las dos excepciones, una cuando está regulada en el Código de Comercio, que debe de inscribirse la constitución, la modificación, la fusión, la transformación y la liquidación de sociedades debe de inscribirse dentro del mes siguiente de haber sido autorizado. Y cuando el acto o contrato está afecto al impuesto al valor agregado, el impuesto debe pagarse dentro de los 15 días. Entonces vemos ahí que esas son las dos excepciones, porque no hay plazo para extender el testimonio para la parte interesada. Hace efectivo el principio constitucional de publicidad. El artículo 22 del Código de Notariado determina que todos los instrumentos son públicos. Hay que demostrar el interés que la persona tiene para poderle dar información o para poderle extender copia de los testimonios. En el testimonio se cubre el impuesto fiscal, el impuesto a que está afecto el acto o contrato, que puede ser impuesto al valor agregado o puede ser impuesto del timbre fiscal, cualquiera de los dos. Hay casos en que el acto o contrato puede estar exento del timbre fiscal o puede estar exento del impuesto al valor agregado. Entonces, ahí se cubre el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Otra de sus características es que tiene efectos registrales, es decir, se presentan los registros para su inscripción. Registro General de la Propiedad, segundo registro con sede en la ciudad de Quetzaltenango, también registro general, registro mercantil general de la República, registro electrónico de poderes, tenemos el registro de personas jurídicas, el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Es decir, en estos registros se presenta el testimonio de los instrumentos públicos que autoriza el notario en el protocolo. También tenemos otro efecto que constituye título ejecutivo con base al artículo 327, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, constituye título ejecutivo el testimonio de la escritura pública. También vamos a tener otra característica que tiene valor probatorio, produce fe y hace plena prueba, nuestro fundamento jurídico 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la otra característica que se entrega a la parte interesada. El artículo 71 y 72 del Código de Notariado determina que el notario tiene que numerar, sellar y firmar, numerar las hojas del testimonio. Y debe de indicar a qué persona se le va a extender. Estas son las características del testimonio para la parte interesada. Cuando el testimonio se lo vamos a extender, cuando hemos constituido una sociedad o cuando una persona jurídica es parte del acto o contrato que reproduce el testimonio se le va a entregar a la persona jurídica, no se le va a entregar al representante legal, porque el representante legal lo pueden remover, puede renunciar, puede salir del territorio nacional o por circunstancias de salud puede ser que no pueda actuar. Entonces el testimonio se le va a entregar a la persona jurídica, que para entregar a la entidad libros y códigos sociedad anónima, o que para entregar a la Asociación de Estudiantes de Derecho Notarial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así se extiende el testimonio para la parte interesada. Y cuando se trata de personas individuales, lógicamente se le va. ¿Se acuerdan cuando vimos aquello de la teoría del interés en juego, la teoría del interés en riesgo? ¿A quién se le va a entregar el testimonio del instrumento público? Porque va a ser la persona que va a poder ejercer un derecho. En un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, el testimonio se le va a entregar al acreedor, porque en caso de incumplimiento del deudor,
El testimonio constituye título ejecutivo, una de sus características que hemos visto. Bien. Si no hay dudas, vamos a pasar al otro grupo, que sería las características del testimonio especial. Características del testimonio para el interesado, testimonio especial, y vamos a encontrar acá las características del testimonio especial. Dentro de las características del testimonio especial, todas las formas de reproducir, porque vamos a ver otras formas más adelante, aparte de testimonio y testimonio especial, todas las formas de reproducir el instrumento público hacen efectivo el principio de publicidad. Acordémonos que es un principio constitucional regulado en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República, y también está en el artículo 22 del Código de Notariado. Entonces, la característica del testimonio especial hace efectivo el principio de publicidad. Con base al artículo 92 del Código de Notariado, del 90 al 95, acordémonos que también puede, en un remoto caso, servir para la reposición de protocolo. Puede también servir para la reposición de protocolo, como lo tenemos en los artículos del 90 al 95 del Código de Notariado. Aquí, en este testimonio especial, debe de cubrirse el timbre notarial. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con respecto al pago de los impuestos, porque en el testimonio especial se pagan dos tipos de impuestos. El impuesto fiscal de 50 centavos por hoja, con base al artículo 5, numeral 6, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Testimonios especiales, 50 centavos por hoja. Pero con base a la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, artículo 3, numeral 2, romanos, debe de cubrirse también el timbre notarial. Y yo les encargo leer ese artículo, esa Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, porque el timbre forense es para los abogados. Con base al artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, todos los escritos que se presentan al juzgado, a los tribunales, deben llevar auxilio de abogado. Como consecuencia, debe de adherírsele timbre forense de quetzal en cada escrito. Le llaman memoriales, pero el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil regula: todo escrito contendrá, y ahí están los requisitos de forma que debe de contener. A cada escrito, a cada hoja de un escrito, ya sea de una demanda, de una contestación de demanda, de una excepción, de un amparo, de una inconstitucionalidad que llevan auxilio de abogado, se le adhiere un timbre forense de quetzal por cada hoja. El notario va a cubrir timbre notarial. El timbre notarial, como lo regula el artículo 37, literal A del Código de Notariado, el timbre notarial se paga o se cubre en el testimonio especial, ¿no? Entonces, en el testimonio especial vamos a cubrir dos impuestos: 50 centavos por hoja de timbre fiscal, y vamos a cubrir el timbre notarial, ¿no? En el artículo 3, numeral 2 de la Ley del Timbre Forense y Notarial, se nos da la regla cómo o cuánto debe cubrirse o pagarse de timbre notarial: el 2 por millar, ¿no? El 2 por millar sobre el valor del acto o contrato. Si autorizamos una compraventa de inmueble del valor de 100,000 quetzales, son 100 millares, 100,000 quetzales, 2 por millar son 200 quetzales de timbre notarial. Esa regla de timbre notarial tiene un techo que es hasta 300 quetzales. Si el contrato es de 1,000,000 de quetzales, el impuesto notarial va a ser de 300 quetzales. Tiene un techo, pero también tiene un piso de un quetzal por timbre de timbre notarial. Entonces vamos a ver ahí que en el artículo 3 de la Ley del Timbre Forense y Notarial, por favor les recomiendo leerlo. El día lunes se nos toca presencial. El día lunes vamos a repasar esto con casos prácticos y con preguntas que ustedes puedan tener a consecuencia de que... Recuerden que el lunes es presencial, entramos con un pequeño repaso en forma personal para preguntarles a ver cómo han ido estudiando los temas que hemos ido enfocando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente en el timbre, en el testimonio especial.
Aquí sí hay plazo, aquí hay plazo de 25 días para extender el testimonio especial. Hoy es día viernes, sábado y domingo no corren o no cuentan, el día lunes empiezan a computarse los 25 días para extender el testimonio especial. Aquí sí hay sanción, si no se extiende dentro de los 25 días, va a haber una sanción de 25 quetzales por cada testimonio especial que no remitamos dentro de los 25 días, artículos 100 y 101 del Código de Notariado. Si el testimonio no lo remitimos durante un trimestre, pues además de los 25 quetzales, vamos a quedar inhabilitados. Vamos a quedar inhabilitados porque hemos incurrido en la circunstancia que regula el artículo 37 del Código de Notariado y el artículo 100 de la misma ley. Se dirige a la directora del Archivo General de Protocolos. A ella se dirige el testimonio especial. Como hay que indicar a quién se le va a entregar, en este caso vamos a escribir: es testimonio especial de la escritura número 1 que autoricé en esta ciudad el día de hoy y que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos. Esa sería la redacción que vamos a practicar más adelante. Bien, esas son las características tal vez más importantes. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación para poder seguir avanzando con la exposición. Yo les pediría que si hay alguna pregunta la hicieran de voz, por favor, porque estoy a la intemperie y entonces el reflejo no me permite leer las preguntas que ustedes quieran formular. Escucho la pregunta. Buena tarde. A mí me quedó duda respecto al pago del timbre notarial. ¿Cuál es el costo? Porque en el fiscal indicó que son 50 centavos por hoja. Sí. ¿Pero en el notarial? En el notarial va a depender cuando autorizamos un contrato de valor indeterminado. Veamos qué contratos son de valor indeterminado, actos o contratos. La identificación de persona, artículo 5 del Código Civil, debe ser en escritura pública. Eso es de valor indeterminado. Un mandato es de valor indeterminado. El mandato general, el mandato judicial, el mandato especial son de valor indeterminado. En esos actos o contratos de valor indeterminado vamos a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal, de timbre notarial, 10 quetzales de timbre notarial. Solo es una vez el impuesto. Los 50 centavos es por hoja, pero aquí son 10 quetzales de timbre notarial. Cuando el contrato o el acto tiene valor, una compraventa de 100,000 quetzales, la regla es 2 por millar. Por cada millar vamos a pagar 2 quetzales. 100,000 quetzales son 100 millares. 100 por 2 son 200 quetzales. El impuesto máximo notarial es de 300. Si la compraventa fuera por 400,000 quetzales, serían 400 por 2 serían 800, pero ya se pasó. Entonces serían 300. Es lo más que podemos, que debemos pagar, ¿no? 300 quetzales. Es el 2 por millar. Esto está regulado en el artículo 3, numeral 2. Ahí vamos a encontrar la regla. Asuntos de valor indeterminado, 10 quetzales. Protocolaciones, 10 quetzales. Auténticas de firma, 10 quetzales. Auténticas de copia, 10 quetzales. Actos o contratos de valor determinado, 2 por millar, pero no puede pasar de 300, ni ser mínimo de 1 quetzal. Entonces, tenemos, esa es la regla para pago del impuesto notarial. No sé si se aclara ahí. Sí, ya, muchas gracias. Muy bien. Si no hay otra pregunta, otro comentario. Artículo 3, es artículo 3, numeral Romanos 2, de la ley del timbre forense y timbre notarial. Bien. Entonces vamos a pasar, aquí tenemos los testimonios, aquí están los dos grupos, los testimonios regulares, que se dividen en dos, o se clasifican en dos, que pueden ser testimonios para la parte interesada y testimonio especial. Creo que alguien todavía llama para poder entrar. Vamos a darle acceso. Ahí estamos. Bien. Entonces, este es uno de los grupos, cómo se clasifica el testimonio para la parte interesada.
Algunos le llaman primer testimonio, pero el artículo 39 del Código de Notariado, que ya no está vigente, era el que regulaba el término primer testimonio. Como ya no hay, ustedes se van a dar cuenta que la legislación, tanto fiscal, procesal civil, Código de Comercio, Código de Notariado, ya solo se refieren a testimonio. Y el testimonio es que se le entrega a la parte interesada. Bien. Las partes del testimonio. El testimonio tiene dos partes. Una parte es la que reproduce el instrumento público, ya sea a través de fotocopia, por medio de compulsado o por medio de formulario. En el artículo 67 del Código de Notariado se regulan las formas cómo extender los testimonios y encontramos que se pueden extender compulsado, por formulario y por el sistema de fotocopias. En la parte final de ese artículo 67 se lee y se complementarán con una hoja en la que se asentará la razón final. Esa es la segunda parte. Vamos a ver un ejemplo acá. Partes que integran el testimonio. La primera parte es la reproducción del instrumento público por sistema de fotocopias. Ese es el ejemplo que vamos a proyectar. En este ejemplo, vamos a ver aquí, está la reproducción del instrumento. Esa es la primera parte. La fotocopia de la escritura matriz o de la escritura pública o del acta de protocolación o la toma de razón, dependiendo qué es lo que vamos a extender. Es la primera parte, la reproducción del instrumento público. Y la segunda parte es la razón. La segunda parte es la razón de testimonio, la que el notario redacta, con base al artículo 67 en la parte final, y lo complementará con una hoja en la que asentará la razón final. La razón va a ser esta. Cuando decimos es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé hoy en esta ciudad y que para entregarle a X persona extiendo, numero, sello y firmo en tantas hojas. En este caso sería la primera de fotocopia y la segunda que es la presente. En esta razón, como aquí no hay espacio, si se dan cuenta ya hay 50 centavos. Hay una estampilla de 50 centavos en esa razón. Esa estampilla tiene un motivo. En el artículo 5, numeral 3 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, se establece que por cada razón que consigne el registro, cualquier registro donde presentemos el testimonio van a sentar una razón. Más adelante hay un ejemplo de la razón. Y por esa razón debemos de tributar 50 centavos de timbre fiscal. Eso es lo que debemos de tributar con base al artículo 5, numeral 3 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Entonces ahí tenemos la razón. Y como ahí ya no hay espacio para, aquí en esta razón es donde se cubre el impuesto a que está afecto el acto contrato. Ese impuesto puede ser timbre fiscal, en este caso era timbre fiscal, y en la parte del reverso le adherimos o le agregamos, creo que es la palabra correcta, las estampillas con las cuales se va a cubrir o se va a pagar el impuesto fiscal. Ahí tenemos el impuesto fiscal. Entonces el testimonio tiene dos partes. Una, la que reproduce el instrumento público, y dos, la razón. Aquí no hay que consignar la palabra razón, sino que vamos a consignar es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a X personas extiendo número, sello y firma. A la que le adhiero, aquí vamos a decir cuántas estampillas le vamos a adherir, a la que le adhiero, pues yo estimo que hay como 15 estampillas, a la que le adhiero 15 estampillas de timbre fiscal del valor de 100 quetzales cada una, las que hacen un total de 1,500 quetzales. Entonces, ahí está el ejemplo, las dos partes que contiene, que tiene el testimonio. Este es un ejemplo de testimonio por sistema de fotocopias. Luego vamos a tener un ejemplo, testimonio compulsado. Si vemos acá
hay un ejemplo de testimonio compulsado. Quiere decir que lo transcribimos textualmente. Transcribimos textualmente lo que está en el protocolo. Por eso se recuerdan que el protocolo también el testimonio también se le denomina traslado. Lo que está en el protocolo, en el original, lo trasladamos a una hoja, ahí está en este caso, este es compulsado. Si se dan cuenta, a diferencia del ejemplo anterior, el ejemplo del sistema por fotocopias, veamos, salen todas las características, se aprecian las características de las hojas de papel sellado, porque es sistema de fotocopias. Mientras que en el sistema compulsado, lo que vamos a tener es únicamente la transcripción del instrumento público. Aquí está transcrito textualmente el contenido de la escritura pública. Aquí continúa la escritura pública en el reverso de la hoja y aquí viene la parte final. Hay 3 párrafos. En el primer párrafo termina la redacción que aparece en el protocolo. Pero aquí no hay firmas. No están las firmas de los otorgantes. Muchas personas cuando le extendemos de esta manera, me dicen, mire, pero no tiene firmas. ¿Por qué no tiene firmas? Bueno, en este caso, como es compulsado, las firmas no van a consignarse en este sistema. Pero en el segundo párrafo que vemos, después del primer renglón con guiones, aparece la firma ilegible de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma ilegible del notario. Ahí estamos haciendo constar que están las firmas, que está la autorización notarial. Y en el tercer párrafo ya viene la razón. Es testimonio de la escritura pública número X que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a X persona, compulso. Aquí debe de ser compulso, porque así está compulsado con base al artículo 67 del Código de Notariado. Bien. Vemos acá, esa es la razón del registro. Esta es la razón que asienta el registro de la propiedad y por esa razón se cubren los 50 centavos de timbre fiscal. Ahí vemos la razón con que quedó inscrito ese testimonio y por eso se cubren los 50 centavos que vimos que consignamos ahí en la parte izquierda inferior. Ahí está la estampilla de 50 centavos que es por esta razón que consigna el registro. Cada registro va a consignar una razón y por esa razón debemos de cubrir o pagar 50 centavos de timbre fiscal. Bien, esos son los testimonios irregulares. Ese es el otro grupo que vimos. El testimonio del índice del protocolo, que está regulado en el artículo 92 del Código de Notariado. Los testimonios de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, en el artículo 14 de la ley de rectificación de área, que es el decreto ley 125-83, 125-83, y la ley, el testimonio de las partes o los pasajes conducentes regulado en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si tienen sus leyes, yo les suplicaría hoy que lo protejemos, que lo revistemos, porque yo hoy no tengo mis leyes, entonces no estoy en el lugar acostumbrado de exponer los temas. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta para pasar a la parte final del tema que se llama otras formas de reproducir la escritura matriz. No hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones. El día lunes vamos presencialmente y vamos a hacer preguntas directas a cada uno de los estudiantes para ver cómo han repasado, cómo han estudiado. Ya alguien en la otra sección ya me habló del examen y dice, mire, ¿hasta dónde va a ir el examen? Pues yo creo que hasta, si nos da tiempo, hasta lo que veamos la próxima semana. Hasta ahí estaríamos viendo el examen. Escucho, Diego. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, mi duda es, o sea, que en el testimonio compulsado, o sea, en una hoja de papel copiamos textualmente, o sea, ¿correcto? El instrumento público y por último donde usted indicaba, donde estaban las firmas ilegibles de los comparecientes y la mía, ahí es donde empieza el testimonio. Correcto.
Como ahí no se van a aparecer las firmas, porque eso lo estamos compulsándolo, ya sea en máquina mecánica, ya sea a mano, también podemos extender la mano, o en el caso que vimos ahí en el ejemplo, que fue a través de una impresora. Vamos a consignar que aparecen las firmas. Si son legibles, pues indicar que la firma es legible y que se lee de la firma. Si es ilegible, pues solamente indicamos que la firma es ilegible. Aparecen las firmas de los otorgantes ilegibles, las palabras ante mí, la firma ilegible del notario autorizante. Ahí está. Y luego viene la razón del testimonio. Ya, gracias, licenciado. Esa era mi duda. Muy bien. Luego vamos a encontrar otras formas como reproducir la escritura matriz. Las otras formas como reproducir la escritura matriz, vamos a encontrar la copia simple. Una copia simple está regulada en el artículo 5, numerales 5 y 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Copia simple. La copia simple únicamente, ¿qué efecto tiene? Porque hay quienes escriben copia simple legalizada. Copia simple legalizada. Pero no es lo mismo. La copia simple es una cosa y la copia legalizada es otra cosa. Lo que sucede es que el propio legislador se ha equivocado en los términos, porque hay algunos artículos que mencionan copia simple legalizada y otros artículos que regulan copia simple o copia legalizada. Pero cuando nosotros estudiamos el tema, vemos que cada una tiene un efecto diferente. La copia simple únicamente hace efectivo el principio de publicidad. Muchas personas, cuando han firmado, le dicen, licenciado, ¿me puede dar una copia? Si ya está firmado por todos los comparecientes, todos los otorgantes, el notario ya lo autorizó, le puede entregar una copia, por supuesto que puede entregarle una copia. Siempre le previene que tiene un costo. Con base al arancel 109 del Código Notariado, tenemos derecho a cobrar esas copias que extendemos. Bueno, pero dejémoslo del costo. Pero la persona puede llevarse una copia, siempre y cuando esté otorgado y esté autorizado. Eso solo hace efectivo el principio de publicidad. Luego tenemos la copia legalizada. La copia legalizada tiene otros efectos. Además de hacer efectivo el principio de publicidad, tiene efectos ejecutivos. Si tienen su código de comercio, vamos al artículo 1039 del Código de Comercio y vamos a ver que en materia mercantil son títulos ejecutivos. La copia legalizada del acta de protocolación, de protesto, de títulos de crédito. Hay que leerlo porque al expresarlo así como lo estoy haciendo a veces puede causar un poquito de confusión, porque cuando leemos el artículo hay que leerlo detenidamente para poderlo interpretar bien. Pero sí, la copia legalizada tiene ese efecto. Es título ejecutivo en materia mercantil cuando se trata de títulos de crédito. Que son, bueno, todos se pueden protestar, aunque sean libres de protesto, se pueden protestar. Bien. ¿Qué otro efecto tiene la copia legalizada? Vean, pongan atención. 1, hace efectivo el principio de publicidad. 2, en materia mercantil, son títulos ejecutivos. 3, en el caso de la constitución de patrimonio familiar, con base al artículo 27 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el decreto 54-77 del Congreso de la República, tiene efectos de registro. Cuando se constituye patrimonio familiar sobre un inmueble, se presenta el registro de la propiedad, no el testimonio. Lo que se presenta es una copia legalizada. Eso es lo que se presenta. Entonces tiene esos efectos. Por eso les digo, hay diferencia entre la copia simple y entre la copia legalizada. Entonces, la copia simple solo hace efectivo el principio de publicidad. La copia legalizada, además de hacer efectivo el principio de publicidad, en materia mercantil constituye título ejecutivo y cuando se trata de constitución de patrimonio familiar tiene efectos de registro. Entonces, esas son otras formas.
Lo que les quiero pedir favor es que no confundir la copia legalizada con auténtica o legalización de copias, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Lo que está regulado en el artículo 54 y 55 del Código de Notariado, auténtica de copias o legalización de copias de documentos, es para cualquier documento que ustedes puedan reproducir, una certificación de partida de nacimiento, un testimonio de una escritura, un documento personal de identificación, un pasaporte, un informe, cualquier documento, siempre y cuando el notario tenga el original a la vista, puede legalizar o autenticar las copias de ese documento. La copia legalizada es única y exclusivamente para los instrumentos autorizados en el protocolo. Eso tiene que tener mucho cuidado porque en el examen técnico profesional muchas veces cuando uno pide que explique las diferencias entre la copia legalizada y la auténtica de copia, tienden a confundir los términos y los efectos. Entonces sí quiero que por favor tomen muy en cuenta eso. La copia legalizada es única y exclusivamente para instrumentos autorizados en el protocolo. Puedo extender una copia legalizada de una toma de razón de legalización de firma. Puedo extender una copia legalizada de un acta de protocolación. Puedo extender una copia legalizada de una escritura matriz o de una escritura pública. Puedo extender una copia legalizada de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Única y exclusivamente para los instrumentos autorizados en el protocolo. Bien. Y por último tenemos el testimonio parcial. El testimonio parcial llamado hijuela, llamado testimonio de las partes conducentes, ya lo vimos con anterioridad en los testimonios regulares. El testimonio de las partes conducentes es el testimonio parcial. Es decir, no es de todo el instrumento público, es una parte, es una parte. Esto se acostumbra, no se acostumbran, de hecho notarial no hay costumbre. Esto técnicamente se le extiende cuando se hace una finalización del proindiviso, cuando hay muchos condueños. Si hay 5 condueños y terminan el proindiviso, a cada uno se le va a extender un testimonio, pero un testimonio parcial, ¿no? Porque se le va a extender el testimonio de la parte de la fracción que se le adjudicó, ¿no? Nada más. De la fracción que se le adjudicó a Juan Pérez, de María Gómez, de Estela Rivera, eso no, solo la parte que se le interesa a la persona, le vamos a extender un testimonio parcial. Y también se le conoce como testimonio de las partes conducentes o del pasaje conducente. Ahí creo que terminamos el tema de las formas de reproducir la escritura matriz, que es lo que teníamos pendiente. Ahí termina el tema. Bueno, pero este es otro tema. Esto lo vamos a ver cuando veamos el acta notarial, cómo si se puede reproducir o no se puede reproducir, pero ese no es por el momento. Por el momento solo estamos estudiando formas de reproducir la escritura matriz. Dudas, preguntas, comentarios. Si no tienen, pues el lunes nosotros sí vamos a tener muchas preguntas para ustedes. Esperemos de que ya nos podamos ver el día lunes. No sé si hay dudas o preguntas. Logramos aprovechar los minutos que nos quedaban. Si no hay dudas. Disculpe, licenciado. ¿Te escucho? Solo para poder leerlo, ¿me podría repetir el fundamento legal del efecto del caso del patrimonio familiar? Es el 27, artículo 27 del decreto 5477, que es la ley de reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial. ¿Reguladora de asuntos? Ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Muchas gracias, licenciado.
Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, pues, ¿sí? ¿Alguien pregunta? ¿Escucho? ¿No? Entonces, desde la ciudad de Quetzaltenango, les deseo feliz fin de semana, que la pasen bien, que la disfruten. Nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz tarde. Lic. Gracias.